habilitar para compartir, por favor. Listo. Carlos. Ok, gracias. Listo. ¿Sí se puede ver mi pantalla? Perfecto. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, les comentaba, ¿no? Para la dirección de vinculación es muy importante pues contar con su participación en este tipo de actividades que, bueno, como les decía, les adelantaba ya un poco, tiene por objetivo el darles a conocer esta importante herramienta que se puede convertir en un aliado pues para ustedes en todas sus investigaciones, ¿no? En todas sus actividades, pues relacionadas tanto con el desarrollo tecnológico como con la investigación básica. Entonces, bueno, vamos a comenzar. No sé si, me imagino que ya deben de tener conocimiento la mayoría de ustedes que, bueno, pues la Universidad de Colima pudo participar, una disculpa, pudo participar o ser parte, mejor dicho, de este convenio de colaboración que se presentó justamente semanas anteriores, en el cual el objetivo es, pues, precisamente lograr que tuviera acceso a esta importante herramienta, ¿no? Este convenio de colaboración se firmó entre la universidad con la empresa Cambia o la asociación Cambia, y a su vez esta asociación desarrolla esta plataforma que se llama, pues, lens.org. De esta herramienta pues estriba en la cantidad de información y de documentos que tiene disponible. Por aquí les muestro en esta diapositiva pues la cantidad de documentos a los que se pueden acceder con las distintas búsquedas que se realicen a través de esta herramienta. Por un lado vemos que se cuenta con más de 247 millones de documentos relacionados con publicaciones científicas, ¿no? Entonces es un número muy importante de documentos disponibles. Y por el otro lado tenemos que existen más de 138 millones de documentos de patente, ¿no? Entonces si combinamos todo eso, pues hablamos de casi 500 millones de documentos de los cuales podemos extraer información que sea pues relevante para, como les decía, para sus investigaciones y para el desarrollo tecnológico. Entonces, para tener por aquí un poco de contexto de la importancia de estas herramientas, pues vamos a abordar algunos conceptos importantes relacionados pues con estas herramientas, ¿no? Primero que nada hablaríamos de la propiedad intelectual, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el objetivo de la propiedad intelectual? Pues bueno, es proteger tanto la creatividad y la innovación pues de los seres humanos, ¿no? Básicamente, esta actividad se puede manifestar a través de distintas formas, ¿no? ¿Qué es lo que se revisa o que se espera que estas creaciones intelectuales pues tengan o que cumplan pues para que se obtenga este beneficio, ¿no? De la protección? Por un lado, dependiendo de la figura, pues hablamos de que tendría que ser una creación novedosa, una creación que tenga algún tipo de distintividad respecto de algún producto o servicio que existe en el mercado. O si hablamos de derechos de autor, bueno, pues debe ser una manifestación creativa original. Y bueno, también hay cuestiones ahí relacionadas con la lealtad de los consumidores hacia un tipo de producto o servicio. Entonces, básicamente esto es lo que se estaría protegiendo y lo que se estaría premiando con las distintas figuras y las distintas, pues sí, formas de protección de la propiedad intelectual. Aquí brevemente, sin entrar mucho a detalle, pues vemos una representación de cuáles son las distintas formas de proteger las creaciones intelectuales. Vemos que tenemos dos áreas principales, ¿no? Por un lado tenemos la propiedad industrial, que bueno, es la que protege el tema de la novedad y la distintividad, y bueno, pues está representado por estas dos grandes figuras, ¿no? Por un lado tenemos las patentes y por el otro lado tenemos marcas, aunque también existen algunas figuras híbridas. Por el otro lado, la otra rama importante de la propiedad intelectual pues son los derechos de autor, ¿no? Aquella rama que protege las expresiones artísticas, literarias. Entonces, estas serían como nuestras dos grandes ramas, y en particular
pues para el uso de esta herramienta que vamos a ver más adelante, podemos analizar pues ambas ramas, ¿no? Por un lado, en el tema de la propiedad industrial, pues nos centramos principalmente en las invenciones, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, y por el lado de derechos de autor, pues tenemos todas las obras, ¿no? Todas las publicaciones científicas que están a disposición de nosotros con las distintas búsquedas que podemos llevar a cabo con estas herramientas. Es importante también que tengamos en cuenta que el uso de esta herramienta y de la mano con todo el proceso de protección de la propiedad intelectual, todas las figuras y bueno, estos derechos que se otorgan a los creadores por cumplir con estos requisitos de protección, van de la mano con la innovación, ¿no? Entonces, sin necesidad tampoco de abordar teóricamente qué implica la innovación, pues tenemos que tener en cuenta que innovar o una innovación básicamente consiste en introducir al mercado un producto nuevo o significativamente mejorado respecto a los que ya existen en el mercado. Entonces, básicamente es qué nos va a permitir capturar el valor o proteger ese desarrollo tecnológico, ese servicio innovador o ese servicio, pues sí, que a lo mejor no existía previamente, la propiedad intelectual. Entonces, va de la mano con esa, como les decía, esa captura de valor, esa generación de valor, la propiedad intelectual, y a su vez nos puede permitir pues consolidar pues toda esta actividad de innovación, ¿no? Que al final de cuentas también se traduce en un beneficio económico en caso de que sea, bueno, hablamos aquí de los desarrollos de la institución, bueno, en un beneficio económico tanto para la institución como para los propios investigadores. Entonces es importante que podamos, pues sí, vislumbrar esta relación entre los dos temas, ¿no? Innovar y proteger esa innovación para poder capturar todo ese valor que se deriva de la innovación. Entonces aquí nos tendríamos que preguntar cómo podemos concebir ese proceso de innovación, ¿no? ¿Cómo logramos generar estos desarrollos tecnológicos, estas publicaciones científicas que se vean traducidas en un producto, en un servicio que se introduzca al mercado? Bueno, hay distintos modelos. A nivel teórico se pueden analizar distintos modelos relacionados con cómo se generan o cómo se llevan a cabo las distintas etapas de innovación, ¿no? Pero aquí en este caso uno de los más famosos y que nos atañe también a nosotros pues en la institución, pues es el modelo de la triple hélice, ¿no? Que muy seguramente ustedes tienen ya o lo han escuchado o han participado en alguna actividad relacionada con este modelo, ¿no? Básicamente pues involucra los distintos actores del ecosistema para poder obtener o desarrollar pues un producto, un servicio que cumpla con estos requisitos que decíamos, ¿no? Tanto que sea susceptible de protección a través de la propiedad intelectual, como que permita o que cumpla con esos también requisitos para que sea considerado como una innovación y nos permita capturar valor, pero no nada más lo tendríamos que traducir a un valor económico, ¿no? Al final de cuentas también, pues, existen distintas problemáticas y necesidades en la sociedad que, bueno, atañen a la institución también atender, ¿no? A nosotros como pues, comunidad académica, científica, estudiantil de la universidad, bueno, pues también atañe a nosotros el poder involucrarnos en tratar de resolver todas estas problemáticas o atender estas necesidades de la sociedad, y precisamente el involucrarnos o el participar en este modelo particular de innovación o de colaboración con los distintos actores del ecosistema, además del uso de estas herramientas como la que vamos a revisar hoy, o de la protección de la propiedad intelectual, o mejor dicho, también con la protección de la propiedad intelectual, pues vamos a poder hacer que esos productos, esas tecnologías que resuelvan esa problemática o atiendan esa necesidad, lleguen verdaderamente a la sociedad y pues se traduzcan en un bienestar, ¿no? Que también es uno de los fines que se busca pues con toda la actividad que se lleva a cabo en la universidad. Entonces, a ver. Muy bien, entonces aquí tendremos que tener en cuenta que, bueno, al hacernos la pregunta, ¿no? Bueno, vamos a innovar, ya vimos, brevemente mencionamos cuáles son las ventajas de poder llevar a cabo esta innovación, no nada más a nivel económico, a nivel prestigio, sino también a nivel bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿en qué nos va a ayudar o en qué nos podrían ayudar este tipo de herramientas como Lens? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta, como ya más o menos adelantaba
hace unos momentos, que bueno, pues podemos llevar a cabo búsquedas de publicaciones científicas que a su vez nos van a servir como una identificación del estado de la técnica, ¿no? Que nosotros vamos a poder incorporar en nuestros planteamientos pues, de tesis, de investigación que se lleva a cabo pues, en las distintas áreas del conocimiento, y a su vez también nos va a permitir, pues con el análisis de las patentes, nos va a permitir poder incorporar todo ese conocimiento de lo que ya existe en el estado de la técnica, ya, lo que ya existe publicado, patentado o en trámite. Bueno, vamos a tener ese antecedente y entonces a partir de ahí vamos a tener información suficiente que nos permita a nosotros tomar decisiones de, bueno, ya existe esto desarrollado tal vez, o lo puedo utilizar porque es de libre uso, o puedo implementar una mejora, o puedo irme por otro camino que a lo mejor ese documento de patente o ese campo técnico todavía no ha explorado, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos que precisamente en este punto digamos, del proceso de innovación o del modelo de innovación, es en donde se inserta el uso de estas herramientas, ¿no? Como la que vamos a revisar. Entonces, nos pueden servir de mucho, tanto pues para el planteamiento como para ese producto que podamos obtener como resultado ya de todo el proceso que implementamos de innovación, ¿no? Producto, servicio. Por otro lado, entonces, tendríamos que ver, bueno, aquí tratando de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo entender el proceso de protección como una herramienta al servicio del proceso de innovación? Bueno, básicamente, aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? Esta herramienta, como ya más o menos les adelantaba, bueno, nos permite conocer qué es lo que ya existe, o sea, nos permite ver hacia el pasado para saber qué se ha desarrollado en un determinado campo técnico, ¿no? Tanto en tema de publicaciones científicas como en temas de tecnología. Entonces nosotros vamos a conocer qué se ha hecho, como ya les ponía en el ejemplo anterior, y bueno, a partir de ahí vamos a decir, bueno, se ha hecho esto, pero yo tengo esta propuesta, tengo esta tesis, en la cual podemos desarrollar una mejora o desarrollar una tecnología completamente nueva que no se ha explorado en ese campo técnico. Y bueno, eso se traduce, pues, como ya les decía, en una innovación, en un producto, en un servicio que pueda venir a revolucionar la forma en la cual se atiende una determinada problemática. Pero bueno, también podemos ver un poco a futuro. Es importante que aprendamos también a utilizar estas herramientas, primero que nos familiaricemos y que entendamos que de toda esta información, y vamos a ver por qué más adelante, pero cómo toda esta información analizada a través de este tipo de herramientas nos puede mostrar un posible panorama futuro. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, esta herramienta, dependiendo de la búsqueda que planteemos o que definamos, nos puede permitir ver pues, posibles tecnologías emergentes, ¿no? Que a lo mejor en este momento se encuentran pues, en desarrollo, en un nivel muy bajo, pero que más adelante pueden alcanzar un potencial muy importante. Este tipo de herramientas nos ayudan a ver eso, ¿no? Y también pues, nos ayudan a ver las tendencias tecnológicas para saber en un determinado campo cuáles han sido las tecnologías que han alcanzado su nivel de madurez más alto, y a su vez aquellas tecnologías que se encuentran a lo mejor en un nivel pues medio, y a partir de ahí poder decidir, bueno, qué tal que mi investigación o qué tal que mi desarrollo tecnológico se centra ya en las tecnologías que se encuentran pues en el nivel más alto. Pues hay que considerar que si se encuentran ya en ese nivel, eventualmente va a decaer la actividad tanto de patentamiento como la actividad, como el interés que exista en la propia comunidad científica, en la propia sociedad, de poder adquirir pues sí, adquirir esos productos, esos servicios de esa tecnología que ya es madura, porque puede ser que alguna de las que apenas se encuentra como les decía, como a la mitad del ciclo de vida de la tecnología, pues a lo mejor esa en ese momento se encuentre mucho más fuerte que la que ya está madura, ¿no? Entonces, pues tal vez nos convendría en este momento tomar decisiones de decir, bueno, pues en lugar de apostarle y de invertir tiempo, recursos, etcétera, en el desarrollo de esta tecnología ya madura, pues me centro en las tecnologías que apenas están creciendo y que con toda esta información a la que vamos a poder tener acceso, pues vamos a poder precisamente tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Obviamente, pues, como les decía, aprendiendo a interpretar los resultados que encontremos con estas búsquedas, ¿no? Más adelante yo también les voy a explicar ahí cómo podemos plantear una muy buena estrategia de búsqueda que nos permita justamente obtener pues, resultados valiosos.
¿Cuáles son los tipos de análisis que se pueden realizar? Estos son algunos ejemplos, ¿no? Pues son los más importantes, diría yo. ¿Cuáles son los tipos de análisis entonces que podemos realizar con este tipo de herramientas? Por un lado tenemos la vigilancia tecnológica, ¿no? Básicamente nosotros tenemos una determinada tecnología, un determinado campo del conocimiento que queremos estar constantemente que queremos actualizar nuestro conocimiento constantemente respecto a ese campo o esa tecnología en particular. Entonces lo que hacemos es poder definir una estrategia de búsqueda pues, que nos permita periódicamente que se esté actualizando cuál es el estatus, ¿no? Y que si se publica un nuevo artículo, que si se publica una nueva patente relacionada con ese campo, con esa tecnología, pues estar enterados de cuáles son esos documentos, ¿no? Eso nos va a mantener pues atentos y al pendiente de los nuevos desarrollos en ese campo técnico en particular. Y bueno, también tomar decisiones, ¿no? Que un poco va relacionado con los distintos, con los demás tipos de estudio. Por otro lado, tendríamos la perspectiva tecnológica, que básicamente es esto que les explicaba un poco al principio, ¿no? Que es, bueno, vamos viendo o vamos tratando de adivinar cuáles serán esos escenarios posibles a futuro. Obviamente, les reitero, interpretando adecuadamente los resultados, pero bueno, podemos realizar ese tipo de actividades, prospectar qué es lo que nos espera el futuro y bueno, a partir de ahí tomar estas decisiones importantes, ¿no? Por otro lado, también tenemos la gestión de la información, que es lo que también les ponía, por ejemplo, por ahí, de bueno, vamos a saber qué es lo que existe relacionado con un campo técnico en particular, ¿no? Qué tanta información hay, qué tanto desarrollo tecnológico se ha llevado a cabo al respecto, y eso también nos va a ayudar a la toma de decisiones, que precisamente es el último de los ejemplos por acá que les presentaba, que es el que está al centro. La inteligencia competitiva. Básicamente la inteligencia competitiva es tomar toda esta información que tenemos disponible en el entorno, que puede ser gratuita o puede costarnos, ¿no? Como sabemos que hay bases de publicaciones científicas que pues hay que pagar por la suscripción o por adquirir ese artículo, incluso para las herramientas de búsqueda de información de patentes también, pues existen algunas herramientas y las vamos a ver más adelante que son muy costosas. Entonces, es importante que sepamos qué información tenemos disponible y qué tanto recurso también tenemos para acceder a esa información, recopilarla con los distintos tipos de análisis que ya mencionaba previamente, y bueno, a partir de ahí tomar esa decisión o ese grupo de decisiones que nos permitan saber cuál es el rumbo que va a tomar nuestra investigación o nuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Saber si vamos a seguir por donde lo planteamos inicialmente o si vamos a tener que estar cambiando el rumbo no nada más en una ocasión, sino en varias ocasiones, ¿no? Porque dependiendo también de la tecnología que estemos desarrollando, del campo técnico que estemos analizando o campo del conocimiento que estemos analizando, bueno, va a depender también qué tan rápido avanza, ¿no? Va a avanzar más rápido, por ejemplo, el campo de las tecnologías de la comunicación con los software, más que a lo mejor una tecnología que cueste más, ¿no? Un dispositivo médico tal vez. Entonces, bueno, este sería como el punto al que aspiracionalmente tendríamos que llegar en algún momento, ¿no? Tener todo este análisis de la información y el acceso a toda esta información para tomar decisiones de manera oportuna. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos comentado. Digo, ha sido algo muy breve y muy rápido, pero pues son las bases, ¿no? Un poco las bases para poder saber cuáles son las implicaciones de este tipo de herramientas. Ok, no hay ninguna duda para continuar. Muy bien, entonces, pues ya les comentaba al principio, ¿no? Tenemos una oportunidad muy grande aquí en la institución, el hecho de tener acceso a este tipo de herramientas, y la ventaja de esta herramienta es particularmente que tenemos acceso a la versión premium y que pues afortunadamente no le cuesta a la universidad. Obviamente hay ahí en el convenio algunas obligaciones para la institución, pero pues al final de cuentas no le está costando lo que le costaría otra herramienta de este tipo que realice las mismas funcionalidades, pero como les decía, pues es gratuita, ¿no? Entonces es importante que ustedes como investigadores, o sea, toda la comunidad tenga conocimiento de el uso que se le puede dar a estas herramientas y del impacto que puede tener en nuestra actividad diaria. Entonces, eso es un beneficio muy importante al que podemos acceder pues toda la comunidad, pero para poderlo hacer necesitamos, por acá les ponía
el enlace, déjenme igual y se los comparto también por el chat. Este enlace es el que les pedimos que por ahí entren a la herramienta de Lens, bueno, que está relacionado al programa Ideas, que también ya ojalá y tengan conocimiento, que es este programa que se está lanzando desde la Dirección de Vinculación. Básicamente, pues este programa lo que busca es pues poder impulsar este tipo de actividades, ¿no? Y si ustedes acceden a través de este enlace, pues nos ayudan también a nosotros a poderle decir, pues a cambio, ¿no? Mira, este es el interés que existe de parte de la institución por acceder a esta herramienta. Entonces, si por ahí les pedimos de favor que cuando accedan, pues si lo pueden hacer a través de este enlace, pues nos ayudaría mucho. Por ahí se los puse en el chat. Entonces, les decía, el único requisito que tenemos para poder acceder a estos beneficios, a esta versión premium de la herramienta, es que accedamos, que nos registremos. Por acá les ponía el ejemplo de que yo ya estoy pues inscrito, ¿no? Registrado, mejor dicho, en esta herramienta, pero sí es básicamente utilizar su correo institucional para poder acceder a ese beneficio. Entonces, de entrada les digo, se pueden registrar con cualquier correo y van a tener acceso a la herramienta y van a tener realmente la modalidad gratuita. También tiene muchas funcionalidades, pero pues esta modalidad, digamos, premium, pues es la que nos va a permitir hacer un análisis mucho más completo, acceder a más documentos y, bueno, acceder a más beneficios al final de cuentas. Entonces, por ahí, si tienen oportunidad, si no lo han hecho, pues les recomiendo que se inscriban también, que se registren. Y bueno, si tenemos oportunidad, pues más adelante, de preferencia, pues sería muy útil para ustedes y para nosotros, pues poder hacer ejercicios prácticos, ¿no? Aquí, en aprovechar el tiempo y hacer algún ejercicio práctico relacionado con el uso de estas herramientas, ¿no? Tal vez con alguna tecnología o alguna investigación que ustedes traigan, para que se vayan dando cuenta del impacto y del potencial que tiene esta herramienta para sus investigaciones. Ok, entonces ya mencionamos algunos conceptos y algunas bases importantes para saber cuál sería el potencial del uso de este tipo de herramientas. Ahora vamos a meternos ya un poco más a temas prácticos, ¿no? A saber qué información vamos a poder revisar y cómo podemos plantear una búsqueda que se adapte, que comprenda todas aquellas cuestiones o características o temáticas que nosotros estamos interesados en buscar. Es importante que desde este momento, desde el momento en que nosotros concibamos qué vamos a buscar, cómo lo vamos a buscar, qué criterios vamos a utilizar, desde ese momento, desde antes de utilizar la herramienta, podamos tener esa claridad y al momento de utilizarla, les aseguro que vamos a facilitar, se les va a facilitar su trabajo y los resultados que van a obtener van a ser muy valiosos y no van a estar tal vez limitando demasiado esos resultados o pues ampliando demasiado la búsqueda para que les arroje demasiados documentos que no se tenga la capacidad tal vez de hacer un análisis de cada uno de ellos, ¿no? Entonces el objetivo siempre es llegar a unos resultados que sí sean lo más cercano a ese tema que ustedes están tratando de analizar, pero que a su vez también identifiquemos documentos que ustedes, o sea, un número de documentos que ustedes puedan pues analizar, ¿no? Que no vayamos a obtener, dependerá del campo técnico o del conocimiento, pero que no vayamos a obtener un número muy grande y que no nos permita hacer ese análisis. Bueno, brevemente ya mencionábamos también que es pues, la propiedad intelectual y un poco de su importancia y su papel relacionado con el tema de la innovación, pero pues es importante retomar o enfocarnos en el tema de las patentes, ¿no? Que es, yo consideraría que es la figura aspiracional para la mayoría de la comunidad científica, en el sentido de que sabemos que pues da algo de prestigio, además de que también pues el periodo de protección es más amplio. Entonces pues les digo, por lo menos es la percepción personal que yo tengo, de que pues sí es como la figura aspiracional, ¿no? Entonces, además, alrededor de todo este trámite de patente es lo que nos va a arrojar información importante que se recolecta y se analiza a través de este tipo de herramientas. Entonces, por eso la intención de centrarnos un poco en algunas generalidades de este trámite de patente, de esta figura.
Entonces tenemos que recordar que una patente es un derecho exclusivo que el Estado va a otorgar a un creador, a un inventor, por haber generado una invención, ¿no? Que básicamente pues, la invención es poder transformar la energía o la materia hacia la solución de una determinada problemática. Entonces tenemos este beneficio que se le va a otorgar a quien desarrolle esa tecnología al grado de cumplir con los requisitos de patentabilidad, o sea, que sea nueva, que tenga alguna aplicación y que además tenga esa actividad inventiva, ¿no? Entonces, voy a apagar mi cámara porque me dice que mi conexión de internet es inestable, ahorita, para no tener problemas con el audio. Ok, entonces les decía que tenemos este derecho que se otorga a las personas, a los inventores, ¿no? Que trabajaron, que invirtieron esfuerzo, invirtieron su intelecto en poder generar o llegar a ese punto del desarrollo tecnológico en el cual se cumpliera con estos requisitos de patentabilidad. Entonces, ese derecho le permite a ese titular, a ese inventor, el excluir a terceros de que hagan uso de esa tecnología, ¿no? Entonces, va a poderlo explotar comercialmente durante el periodo de vida de ese derecho, de esa patente. Pero este beneficio no se entrega o no se otorga nada más de manera, digamos, unilateral, sino se otorga, se asigna también una carga al inventor o al desarrollador de esa tecnología de que tiene que divulgar el contenido o la descripción técnica de esa invención. ¿Para qué? Para que la propia pues, comunidad científica, la sociedad en general, tenga acceso a ese conocimiento y ese conocimiento a su vez sirva para generar nuevo conocimiento, ¿no? Nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas investigaciones. Entonces, realmente lo que busca el Estado es incentivar eso, ¿no? Incentivar pues digamos, pues ciclo virtuoso en el cual pues tenemos una protección de patente, pero a su vez se divulga la información de ese documento y se genera una nueva invención, ¿no? Entonces, ese ciclo es el que busca el Estado que se genere y precisamente, pues como podemos acceder y analizar, ya les decía, esta información técnica es a través de este tipo de herramientas. Ok. Ahora vamos a revisar brevemente cuál es la estructura de un documento de patente, porque precisamente identificando estos distintos apartados vamos a saber, pues vamos a poder definir, como les decía, cuáles son los criterios que vamos a incorporar dentro de nuestra estrategia de búsqueda. Por acá yo les mostraba, una vez que presentamos un documento, una solicitud de patente, se genera esta información bibliográfica, una vez que lo recibe la oficina de patentes, en el caso de México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se genera estos datos bibliográficos, ¿no? O sea, esta primera página como presentación de la solicitud, en donde viene toda esta información. En este caso yo les presento pues un ejemplo de la oficina de Estados Unidos, ¿no? Pero pues por acá podemos ver estos datos que por ahí están resaltados. Por un lado vemos pues la oficina, ¿no? El país al que pertenece la oficina, el título de la patente o de la invención, el nombre de los solicitantes, inventores, titulares de la tecnología, la fecha en la que se presenta, la fecha en la que se publica la solicitud, los distintos clasificadores. A nivel internacional existen pues distintas clasificaciones que facilitan precisamente el poder hacer las búsquedas de la información pues que se ha publicado relacionada con un determinado campo técnico, ¿no? Cada campo técnico tiene pues su clasificación, tiene sus códigos que a nosotros y ustedes a lo mejor ya más adelante van a poder identificar el uso que pueden darle a ese tipo de clasificaciones, pero bueno, que nos va a permitir también utilizar ese criterio para eliminar el ruido en nuestras búsquedas. Hola, Lalito, buenas tardes. Ay, Dios, vengo cargada. Por ahí está un micrófono encendido. Bueno, les decía, entonces esas clasificaciones nos van a permitir eliminar el ruido, justo cuando dije ruido. Entonces, nos van a permitir eliminar ese ruido es decir, si utilizamos alguna palabra clave que a lo mejor se utilice no nada más en un campo técnico, sino en más de uno, pues vamos a decir, bueno, tal vez a mí no me interesa saber o que pues sí, conglomere, me arroje los resultados relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Yo quiero que me lo arroje nada más para mecánica. Entonces, utilizando estas clasificaciones, que ya es un tema más complejo, pero sí es importante pues visualizarlo, podemos eliminar ese ruido, ¿no? Otra información que también se contiene acá en estos documentos, pues es
el número de solicitud, como les decía, la fecha, tenemos por ahí el resumen y bueno, un dibujo, ¿no? Como representativo de la invención. Estos son los datos que se conocen como datos bibliográficos, ¿no? Entonces, otro documento importante también que se presenta con la solicitud de patente es lo que se conoce como memoria técnica. No sé si por ahí estén familiarizados con ese nombre, pues, el nombre de ese documento, con el contenido del documento, pero en términos generales, pues es en donde se describe a detalle toda la invención. Tiene estos principales apartados, tiene un título, una descripción, que a su vez tiene pues antecedentes, todo lo que encontramos como relacionado y previamente desarrollado con la invención o el campo técnico que nosotros estemos, en el campo técnico que estemos trabajando. Tenemos también un resumen, tenemos dibujos, y por otro lado tenemos el apartado más importante, que es el de las reivindicaciones. Básicamente ahí es en donde estamos señalando, destacando cuáles son las características técnicas, los componentes técnicos que nosotros estamos tratando de proteger de una patente, ¿no? Entonces, en este caso, ese apartado de la memoria técnica pues nos va a ayudar a conocer realmente, si queremos saber pues qué se ha desarrollado en un campo técnico, bueno, vamos viendo de esos documentos de patente qué es lo que se trató de proteger, ¿no? Entonces revisamos en esos documentos el objeto, digamos, las reivindicaciones, y ahí nos vamos a dar una idea de, bueno, tal documento está protegiendo un método de fabricación, está protegiendo un dispositivo, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante también que visualicemos la relevancia de este apartado. Ya más o menos les adelantaba también al principio cuál es la información que tenemos disponible tan solo en esta herramienta, pero me parece también muy importante que podamos visualizar estos indicadores que son de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los cuales nos muestran cuál ha sido la actividad de patentamiento desde 2011 a 2020. Entonces, aquí podemos ver que tan solo en 2020 se presentaron más de 3.200.000 solicitudes de patente. Entonces, aquí estamos hablando de solicitudes nuevas, ¿no? O sea, imagínense todo el acumulado que tenemos de documentos, si solamente estamos hablando, pues, por ejemplo, aquí de 2020, no es un solo año, pero vemos acá que en los años anteriores, pues, ha habido un nivel también importante de desarrollo, ¿no? Entonces, realmente existe una cantidad impresionante de información a la que podemos acceder si sabemos utilizar, pues, herramientas como esta, ¿no? Como Lens. Existen otras herramientas que también vamos a comentar, de hecho, en este momento. Existen dos, yo clasificaría las herramientas en tres grupos importantes, ¿no? Por un lado tenemos las herramientas públicas, que básicamente las oficinas de patentes a nivel nacional tienen la obligación, como les decía, y bueno, tienen también este objetivo de divulgar el contenido de estos documentos técnicos relacionados con una solicitud de patente. Entonces, tenemos que, pues, para poder hacer esa divulgación, cuentan con sistemas, con bases de datos en los cuales, pues, van a publicar, pues, estos principales apartados de la memoria técnica y de los datos bibliográficos que revisábamos brevemente. Entonces, dentro de las bases de datos públicas, les decía, tenemos tanto las que pertenecen a estas oficinas pues de patentes, tenemos desde la propia oficina pues de aquí del INPI, la base de datos del INPI, que es esta que está por acá a la izquierda, que es SIGA. Tenemos también otras bases, bueno, tenemos SIGA, también la de la oficina china, la de la oficina española de patentes y marcas, hay varias, la USPTO, que es de la de Estados Unidos, pero a su vez también tenemos otras bases de datos pues públicas, ¿no? Que pues estas las dan, las lanzan o son propiedad de organizaciones, pues en este caso como la base de datos de Google, tenemos también la propia base de datos de Lens, y entre otras, ¿no? En el centro justamente yo estoy colocando pues estas dos herramientas que serían Lens y Patent Inspiration, porque precisamente estas son las herramientas que como el segundo grupo que yo les decía, que yo identifico tres, ¿no? Este sería el segundo grupo, porque pues sí son herramientas que ofrecen una versión pública, pero que a su vez ofrecen un análisis que digamos que no se observa en las otras públicas, ¿no? Como en las oficinas nacionales, solamente identificamos pues los documentos. Pero en este caso, en estos dos que se encuentran en el centro, identificamos o podemos realizar un análisis, ¿no? Con gráficas para saber, bueno, no nada más ver los documentos, sino tener ahí
pues una opción gráficamente de identificar cómo se encuentra esa tecnología o ese campo técnico. Entonces, también las coloco en el centro porque tienen una modalidad de paga. Como les decía al principio, bueno, pues Lens tenemos acceso a esa modalidad de paga sin realizar realmente un pago, ¿no? Sin otras obligaciones. Pero en el caso de Patent Inspiration es todavía más limitado en cuanto al análisis que Lens. Entonces, reitero la importancia y la relevancia de que comprendamos el impacto y las ventajas que nos puede ofrecer el uso de esta herramienta, de incorporar esa herramienta en el uso o en las actividades cotidianas de investigación y desarrollo tecnológico. Finalmente tenemos el tercer grupo, que son las herramientas, los softwares, bases de datos que les adelantaba al principio, que son las privadas. La mayoría de estas privadas, pues obviamente pues hay que acceder a ellas a través de alguna licencia, hay que hacer un pago. La mayoría de ellas son en dólares y son muy costosas. Tan solo les doy un ejemplo de una de ellas, que es una de las más, pues de las más, digamos, más completas también, que pues tiene un costo elevado, que sería la de Orbit. Esa herramienta de Orbit pues cuesta $19,500 una licencia anual, ¿no? Dependiendo también de los beneficios que tengamos o a los que queramos acceder, pero más o menos ese es el costo anual de una licencia. Entonces, si consideramos que la diferencia entre Lens y Orbit realmente no es muy grande, creo que por ahí podemos ver el impacto, ¿no? Que estamos teniendo acceso a una herramienta pues gratuita, entre comillas, pues porque hay estas actividades que se tienen que realizar por parte de la institución, pero que realmente pues a nosotros no nos va a costar, ¿no? A nosotros como comunidad no nos cuesta. Entonces es importante que visualicemos esto, ¿no? Y este tipo de herramientas de paga o sí que hay que contratar una licencia, solamente tienen acceso a las oficinas como el INPI en México, ¿no? Realmente muy pocas organizaciones, instituciones o empresas tienen acceso a estas herramientas privadas por lo mismo de que son costosas. Entonces, pues por ahí tenemos o nos generamos una idea de la importancia de poder, pues sí, familiarizarnos y comenzar, como decía, a incorporar el uso de estas herramientas en nuestra actividad cotidiana. Y ahora pasamos a este punto clave, ¿no? Que ya les adelantaba en un par de ocasiones, la estrategia de búsqueda, que es el paso previo y el más importante y que va a definir cuántos resultados vamos a obtener, qué tan correcta va a ser nuestra búsqueda y bueno, pues sí, qué tan cercano está a esta área que vamos a tener o a este campo técnico de interés o a esta tecnología, campo del conocimiento, etc. Entonces, básicamente, ¿qué es una estrategia de búsqueda? Bueno, lo podemos definir como una combinación de palabras clave y de criterios que vamos a definir a partir del análisis que vamos a pretender realizar, ¿no? Nosotros vamos a comenzar con un interés de queremos buscar cómo se encuentra el campo técnico, cómo se encuentra el campo del conocimiento de la biotecnología aplicada a alimentos. Ok, ya tenemos ahí una idea clara de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces ahora tenemos que definir una estrategia de búsqueda que va a estar integrado, reitero, con palabras y criterios que nos permitan llegar a esos resultados a los que queremos encontrar. Entonces, por acá les decía, palabras clave, bueno, les planteo, bueno, ¿qué son las palabras clave? Bueno, deben de estar relacionadas con el campo técnico de interés, utilizar términos en inglés, también eso es relevante saber que gran parte de los documentos que existen en temas de patentes, o sea, en estas bases de datos, incluido Lens, va a estar en inglés. Entonces, pues hay que esas palabras clave tener la certeza, primero, que se relacionan con el campo técnico, segundo, que su traducción al inglés es correcta, que no nos está faltando a lo mejor alguna letra o que, pues sí, que no haya ahí un error en cuanto a la ortografía, ¿no? Por otro lado, también identificar conceptos sinónimos que podamos utilizar para esas palabras, para no cerrarnos nada más a una sola palabra y bueno, sabiendo que en el campo técnico se pueden utilizar o se puede referir a una característica, un componente de formas diferentes, ¿no? Entonces, sí es importante utilizar esos sinónimos y hacer combinaciones de estos, ¿no? Como les digo, no centrarnos nada más de, bueno, yo quiero solamente utilizar biotecnología, pero qué tal que existan otras palabras que hagan referencia a ese campo que también puedan ser relevantes, ¿no? Entonces,
Les digo, es importante utilizar las palabras en inglés, utilizar sinónimos y estar seguros que estamos empleando los términos correctos, técnicamente hablando o científicamente hablando. Por otro lado, en cuanto a los criterios, tenemos que podemos utilizar cualquier aspecto, cualquier información relacionada con los datos bibliográficos. Ya visualizamos ahí de manera más gráfica, bueno, cuáles eran esos datos bibliográficos. Bueno, podemos utilizar cualquiera de esos datos para utilizarlo como criterio, digamos, para filtrar la búsqueda, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, un rango de fechas de publicación o un rango de fechas de presentación de las solicitudes, eso nos limitaría los resultados. Podemos utilizar la jurisdicción, es decir, el país en el cual se está presentando las solicitudes de patentes. Podemos utilizar el tipo de documento, si ya es una patente otorgada, si está en trámite o está abandonada, o sea que ya no se continúa con el trámite. El campo técnico, como les adelantaba, con estas clasificaciones, las fechas también, otras fechas, no nada más la de presentación de la solicitud, sino la de otorgamiento, por ejemplo, los nombres en cuanto a, bueno, vamos buscando, por ejemplo, el nombre de alguna institución, alguna empresa, algún inventor. Entonces eso también nos puede servir, ¿no? Básicamente les digo, es centrarnos en esos puntos o en esos temas que podemos identificar del análisis la hoja esta de datos bibliográficos de la patente, ¿no? Entonces eso nos va a servir para definir estos criterios. Obviamente también deben derivar del interés que tengamos. Finalmente, los otros elementos que se integran también a esta estrategia, que nos permiten unir o nos permiten ampliar o limitar los resultados, van a ser estos que se conocen como operadores booleanos. No sé si estén familiarizados con el uso de ellos, pero básicamente es pues, utilizar estos términos que tengo por acá, ¿no? Que por ahí les muestro. El y en inglés, el o y el no, ¿no? Entonces, el y obviamente nos va a ayudar a decir, yo quiero que los resultados incorporen biotecnología más alimentos y alimentos. Entonces, todos los documentos deben de tener esos dos términos. Si utilizamos la palabra or, vamos a decir, bueno, yo quiero documentos que arrojen la palabra biotecnología o alimentos. O sea, nos va a ayudar a buscar precisamente eso, ¿no? No vamos a encontrar algún documento que incorpore los dos términos. Entonces, eso nos va a ayudar a excluir. Mientras que utilizar and nos va a ayudar a integrar, ¿no? Esas palabras. Y utilizando not, pues vamos a decir, bueno, yo quiero que me busque pues, las palabras, los documentos que solamente tengan biotecnología y nada relacionado con estos otros términos. También podemos utilizar otros elementos que se llaman truncadores, pero pues ya eso es para una búsqueda más avanzada, pero yo les diría que por lo menos pues sí que se familiaricen con el uso de estos, ¿no? And, for y not. Aquí les muestro algunos ejemplos ya para pasarnos también a la presentación de la herramienta, que son, yo les decía por acá, ¿no? Se tiene interés de conocer la actividad de presentación de solicitudes de patentes relacionadas con vehículos autónomos. Entonces, ese es mi área de interés, yo ya la definí previamente, y ahora vámonos por partes, ¿no? Como les decía, para poder definir la estrategia de búsqueda, vamos viendo cuáles son esas palabras clave. Entonces yo aquí ponía vehículo, automóvil, coche, carro, dependiendo los distintos sinónimos, y ahora estoy buscando sinónimos de autónomo. Entonces le pongo aquí autónomo, self-driving, driverless, y ya sé que esos son los sinónimos porque yo me cercioré que en el campo técnico se utilizan esos sinónimos, no nada más autónomo. Entonces ya tengo mis palabras clave. Ahora lo que voy a hacer es, pues sí, identificar primero cuáles serían los operadores booleanos, ¿no? Si ven aquí en el ejercicio, en el ejemplo, yo no estoy poniendo ningún criterio ni en cuanto a fechas, ni en cuanto a campo técnico, ni en cuanto a nada más, ¿no? No tengo ningún criterio adicional. Entonces solamente quiero poder unir estas palabras que definí como sinónimos y voy a utilizar los operadores booleanos. Entonces para eso voy a utilizar and y or. Pues aquí en este caso, como pueden ver, la estrategia ya es una estrategia más avanzada, pero ojalá podamos llegar con este tipo de actividades a ese punto, ¿no? A poder definir una estrategia que se integre de esta manera. Entonces tendríamos, por ejemplo, unido dentro de paréntesis, eso nos permite unir los términos que son similares o que queremos pues buscar entre uno u otro. Entonces aquí vamos a decir vehículo o carro o auto o automóvil, y esto es lo que nos va a buscar, ¿no? Documentos que tenga cualquiera de esas palabras junto, o sea, junto con
estas otras palabras, autonomous, self-driving, driverless, y vamos a utilizar lo mismo, or, ¿no? Entonces vamos a decir, los resultados nos pueden arrojar documentos que incorporen vehicle y self-driving, o car y autonomous, ¿no? O sea, la combinación puede ser entre cualquiera de esas palabras. Para eso los estamos dividiendo con or, y en medio estamos diciendo, bueno, cualquiera de estas o cualquiera de estas que tenemos de acá después del and. Entonces, esa es una estrategia de búsqueda, digamos, sencilla, en el sentido de que no estamos incorporando otros criterios. Y por el otro lado, el siguiente ejemplo sería, suponiendo que se quiere realizar una búsqueda de tecnologías para conocer la actividad de patentamiento en el campo de blockchain en Estados Unidos y México. En este caso es más sencilla en el sentido de que solamente vamos a utilizar, como vemos acá, la palabra clave de blockchain. A lo mejor si ya nos ponemos más estrictos en este sentido, pues tendríamos que buscar si existe algún sinónimo relacionado con blockchain o alguna otra tecnología muy cercana a blockchain que podamos utilizar o incorporar dentro de las palabras clave, ¿no? Pero aquí solamente utilicé blockchain. Entonces, acá, ¿cuáles van a ser nuestros criterios? Pues bueno, las jurisdicciones de Estados Unidos y México. Entonces, nuestra estrategia de búsqueda va a estar definida en estos términos. En el término, digamos, utilizando la palabra clave de ese campo técnico y este filtrado, estos criterios que nos van a permitir pues hacer un filtrado por tecnologías que se hayan presentado o cuyas solicitudes se hayan presentado en esos países. Muy bien, no sé si hasta este momento hay alguna duda o quieran a lo mejor que retome algún punto que no haya quedado como muy claro. Reitero, es algo muy, muy general. Yo creo que ahorita que revisemos la herramienta, pues a lo mejor va a quedar muchísimo más claro, pero pues, no sé si existe alguna duda hasta este punto. Por mi parte, no, ha sido muy clara en la explicación. Sí, gracias, adelante. Muy bien. Entonces, déjenme les muestro la herramienta. Como no sé si ya tuvieron oportunidad de registrarse, pero bueno, aquí esta es digamos que, pues la página principal, ¿no? Esta, pues sí, la página de inicio, digamos, de la herramienta. Entonces acá tenemos que, les digo, ¿sí? No se ve. Ah, ok, déjenme entonces no les compartí toda la pantalla. Les comparto nuevamente. Acá. Listo. ¿Ahora sí se ve? Sí. Sí, ya Ok, sabes. muy bien, muchas gracias. Vamos, voy a tomar un poco de agua. Ok, déjenme ver entonces si ya puedo encender la cámara. Ok, entonces les decía, esta es pues la página principal de la herramienta. Como pueden ver por aquí, pues en la parte, digamos, central, vamos a tener aquí la oportunidad de poder hacer una búsqueda, digamos, lo más sencillo que se pueda, ¿no? Digamos que ustedes para comenzar con la exploración dicen, bueno, pues quiero ver, bueno, acá, a ver, les voy a mostrar cómo se registra, nada más para que lo puedan visualizar aquí, cómo se accede, ¿no? Entonces, yo aquí ingreso y dice, bueno, aquí me aparece la opción de login. No, nada más déjenme muevo esto. Y pues le voy a dar acá, ¿no? Login. A ver. Okay. Y bueno, aquí ya me aparecen mis datos, ¿no? Pero pues acá ya dice registrar una nueva cuenta. Realmente es muy, muy sencillo. Nada más quiero que, pues ahí que puedan a lo mejor visualizar. Si no han tenido oportunidad de registrarse, pues les va a pedir ahí el correo. Les digo, tiene que ser el institucional. Correo y básicamente van a tener nada más que confirmar con en su correo les va a llegar una confirmación y listo. Van a tener ya su cuenta. Entonces, como les digo, yo por acá ya estoy registrado, entonces voy a ingresar. Y aquí en la parte superior, pues ya va a decir, ¿no? Que ya ingresé como pues, con mi cuenta precisamente, ¿no? Entonces, les decía que iban a tener esta primera oportunidad de hacer una búsqueda lo más sencillo que se pueda, digamos que sin tener que pasar pues sí, entrar formalmente a todas las funcionalidades de la herramienta. Ustedes sí dicen, mira, pues yo quiero hacer aquí una búsqueda. Si ven aquí en la parte superior, les dice, bueno, primero comienza tu búsqueda, ¿no? Y vemos acá que tenemos patentes o publicaciones científicas.
Entonces yo en este caso, digamos que voy a buscar publicaciones científicas y quiero buscar blockchain. También aquí les ofrece la opción de poderlo limitar en este momento, ¿no? Con los años y acá con algún tipo de clasificación o información relacionada con los documentos, pero ya esa es una cuestión más interna, ¿no? de la herramienta. Entonces, pues yo ahí sí no les recomendaría ahorita que inicialmente utilicen este tipo de filtros. Tal vez sí que utilicen pues por año si les interesa saber o limitar esos resultados por año o incluso por el tipo de publicación. Si ven aquí, pues también tenemos un número importante de documentos que no tienen alguna clasificación, entonces pues tampoco les recomendaría mucho que lo utilicen a menos que digan, bueno, yo quiero saber nada más de artículos publicados en revistas, qué es lo que hay, ok, de libros relacionados con este campo técnico, ok, entonces lo pueden hacer, pero sí yo les diría que de entrada a lo mejor no lo utilicen mucho, a lo mejor solamente centrarse en las fechas. Yo aquí en este caso nada más quiero saber qué existe de esta tecnología, no voy a hacer ningún tipo de filtrado, entonces le voy a dar a buscar. Tardando un poco. Entonces, miren, acá me arroja que hay más de 53,000 documentos relacionados con, documentos me refiero a publicaciones científicas de alguna manera, o digamos a documentos que no son patentes. Luego aquí se le llama non-patent literature. Entonces, documentos que no son patentes, ¿no? O literatura que no son documentos de patentes. Entonces, aquí también incluye, pues como vieron, libros, capítulos de libros, publicaciones en revistas, etcétera. Hay que tener en cuenta también, y creo que sí es importante visualizar, que no siempre van a poder acceder a todos estos documentos, al documento en extenso, digamos. Pero sí van a acceder pues al título y a un resumen y a información bibliográfica relacionada con esos documentos. Esa es la limitante de la herramienta, pero pues al final sabemos que, y ya se mencionó previamente, que pues existen pues sí, publicaciones que hay que pagar, ¿no? O la suscripción, o hay que pagar el artículo. Entonces, básicamente, pues esa es la limitante que se tiene aquí. Tenemos sí acceso a ese resumen y a esos datos generales, pero no vamos a tener acceso en cuanto a documentos académicos o a documentos científicos, no vamos a tener acceso siempre a todo, a toda la información de la publicación, ¿no? Entonces, esto es la búsqueda básica, ¿no? Entonces, aquí ya vemos, les decía, viene en la parte superior el número de documentos que les arroja la búsqueda. También acá aparecen otros datos, pero digo, ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Entonces aparece el número de documentos. Van a ver aquí en toda esta lista son todos los documentos o sea, todos estos 53,000 y tantos documentos, son todos los que van a ver acá en las diferentes hojas que vienen aquí, ¿no? Entonces pueden entrar a cada uno de los documentos y van a ver un poco más de detalle. Como les decía, por lo menos viene un resumen que de entrada pues sí es valioso, ¿no? Para decir, bueno, pues esta publicación me sirve, no me sirve, pero bueno, tienen acceso a ese resumen y bueno, información como a lo mejor, en este caso no existen documentos u otras obras o artículos publicados, citados, ¿no? Pero sí pueden ver así como, bueno, si en este artículo se citan X número de documentos, bueno, aquí los pueden ver enlistados cuando aplica. Entonces les digo, pueden ver esa información adicional de cada uno de estos documentos si les interesa. Y, a ver, ok, del lado derecho pues se muestran también algunas gráficas, la parte del análisis que les decía que es muy valioso de esta herramienta, pero en este momento no quiero que lo revisemos, lo vamos a revisar con las patentes, ¿no? Pero entonces aquí pueden ver, en términos generales, toda la información que les arroja esta búsqueda sencilla, ¿no? Entonces aquí está. Vamos a regresar a la página principal. Y así como lo hicimos con artículos o con publicaciones académicas, lo podemos hacer con patentes, igual, ¿no? Entonces le voy a dar acá blockchain. Igual una búsqueda así muy sencilla, sin ningún tipo de filtro. Y vemos que acá también son más de 55,000 documentos, un número muy similar a las publicaciones científicas. Igual van a ver que la interfaz es básicamente la misma, ¿no? Nada más que sí, pues esto ya está enfocado a temas de patentes. Entonces igual van a ver la lista de documentos, van a ver al final las distintas hojas en donde van a venir todos esos documentos. Pueden ustedes controlar
qué tanta información se va o quieren que les muestre en su cuenta esta lista. Pueden decir, pues yo quiero quitarle las familias, quiero quitarle el estatus, o quiero que solamente tenga tal o cual apartado, ¿no? Eso también les va a ayudar a lo mejor a que no tengan tanta información aquí, que ustedes digan, no, pues para mí no es relevante saber pues cuándo se publicó, o no es relevante saber quién es el titular, etcétera, ¿no? Dependiendo del interés de cada uno de ustedes, pero pues sí van a poder aquí, y justamente con esta modalidad que les digo premium, ¿no? Pues van a poder hacer este tipo de modificaciones digamos, de forma para que pues su análisis sea mucho más limpio y más rápido. Entonces les decía, aquí tenemos todos los documentos, igual podemos acceder a cada uno de ellos y vamos a tener acceso, valga la redundancia, a todos estos apartados que ya habíamos comentado o que yo les mostraba, ¿no? De la memoria técnica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a ver, ¿en qué parte está? Miren, aquí viene el resumen. En este caso viene pues información de la familia de patentes, que bueno, pues son todas aquellas solicitudes que derivan de esta solicitud, ¿no? A ver, déjenme ver. Creo que aquí en este caso hay documentos, sobre todo, como pueden apreciar aquí, este es una solicitud de patente en China. Hay documentos que no van a estar completos por lo mismo de que, pues, incluso para este tipo de herramientas también es complicado o traducir o acceder a todo el documento, pero en la mayoría sí van a poder hacerlo, en otros van a tener acceso, por lo menos, como con las publicaciones científicas, al resumen y a la información bibliográfica, que eso ya es también valioso. Vamos a ver si encontramos, yo creo que si lo encontramos completo. Miren, acá está. Entonces aquí ya viene todo el documento, viene el resumen, vienen las reivindicaciones, que es el apartado que les decía que es como lo más relevante de un documento de patente. Entonces aquí pueden ver todas las reivindicaciones, todo esto es lo que se está tratando de proteger con esta solicitud de patente. Vienen pues más la misma información que de alguna forma o más detallada, la información que se presenta en esta lista. También van a ver, pueden acceder al documento completo, o sea, el documento tal cual fue presentado en la oficina de patentes. Dependerá de la oficina, como ya les había comentado, pero miren, por aquí pueden ver que esta es la primera página, que es la que les mostraba ahí como ejemplo de donde viene la información bibliográfica, ¿no? Entonces, de entrada, el poder revisar esta primera página les va a ayudar, dependiendo del análisis, pero les va a ayudar a lo mejor a no tener que meterse a revisar todo el documento, ¿no? Porque van a tener acceso a ese resumen. Entonces, aquí van a poder acceder a todo el documento de patente en caso de que les interese. Entonces, esta es una ventaja importante. Y así lo van a poder hacer con todos los documentos, ¿no? Con todos los documentos que les arrojen la lista de estos 55,000 y tantos. Ok. Entonces, ya identificamos cómo podemos hacer una búsqueda sencilla de patentes y de publicaciones científicas con esta herramienta, pero lo que les quiero mostrar ahora va a ser la opción de entrar a una búsqueda que se llama una búsqueda estructurada. Si se fijan acá en la parte inferior, dice búsqueda estructurada precisamente. Entonces vamos a acceder, yo les recomendaría que para familiarizarse pueden comenzar con este tipo de búsqueda, ¿no? La sencilla. Pero la búsqueda estructurada pues también les servirá mucho ya cuando comiencen a familiarizarse todavía más y comiencen a hacer más búsquedas con esta herramienta. Les va a servir mucho porque van a ver acá. Esto es para la búsqueda de patentes, también lo pueden hacer una búsqueda estructurada para la búsqueda de artículos, ¿no? Entonces aquí en este caso van a ver que les aparecen, por ejemplo, aquí en esta primera parte, en el campo, van a poder ustedes seleccionar qué es la información que en qué apartados del documento de patente quieren hacer el análisis. Por ejemplo, pueden ver por prioridad, bueno, vamos viendo algo más sencillo, podemos ver por los solicitantes, los titulares. Bueno, en caso de que queramos buscar a lo mejor, como les decía, por nombre de alguna empresa, alguna institución, o queremos buscar por nombre de inventor, o por el titular actual de la tecnología, queremos buscar a lo mejor por estatus, queremos buscar en el propio documento de patentes, ¿no? En el título, queremos buscar en no sé, la jurisdicción, etc. Aquí realmente vamos a poder revisar todos estos puntos o estos apartados en donde vamos a poder hacer el análisis. Yo de entrada les recomendaría o que utilicen de todos los campos o que utilicen por lo menos, que sería lo más recomendable si lo que quieren es que los resultados que les arroje sea lo más o eliminar un poco del ruido que les pudiera parecer con este tipo de búsquedas. Yo les recomendaría que busquen con esto, con título, resumen y reivindicaciones, que son los tres
apartados más importantes. Ya les decía que las reivindicaciones es el más importante, pero también el título y el abstract pues contienen esas palabras clave relacionadas con la invención. Entonces sí es importante que por lo menos ubiquemos o realicemos la búsqueda en esos 3 apartados, y les decía, eso les va a ayudar a eliminar un número importante de ruido, ¿no? A lo mejor si buscamos pues en todos los apartados, pues nos va a arrojar documentos que no necesariamente se refieren a esa tecnología o a ese campo técnico, sino que lo mencionan dentro de algún apartado, pero no lo están protegiendo, no están desarrollando a detalle pues esa tecnología o ese campo del conocimiento. Entonces, les digo, recomendación personal es utilizar estos campos primero. Entonces, aquí en este caso, les decía que vamos a utilizar otra vez la búsqueda esta de blockchain. Y si yo le quiero agregar alguna otra palabra aquí, le voy a dar aquí en esta de agregar, y lo mismo me va a salir, ¿no? De hecho, me repite el término, pero aquí ya lo puedo cambiar. Ya sea que yo diga, bueno, quiero blockchain o quiero, a lo mejor, no sé, vamos buscando ciberseguridad. No sé si se llama, creo que sí. Cybersecurity, creo que sí es así. Ok, suponiendo, vamos a ver, no sé si está correcto ahí el término, pero bueno, pues vamos viendo. Yo quiero buscar una u otra, vamos a ver si funciona. Entonces, en este caso puedo elegir o quiero blockchain o ciberseguridad, como que no me suena que es así. Entonces, quiero buscar una u otra, voy a utilizar la palabra OR, como les decía, el operador OR. Si quiero buscar las dos, entonces voy a utilizar la palabra y. Entonces, aquí de una vez, y sin que ustedes tengan que generar una estrategia así con esa estructura que les mostraba en la presentación, pueden simplemente seleccionar aquí, ¿no? Y, u, OR, ¿no? Entonces, yo aquí, suponiendo que quiero utilizar esto, quiero utilizar esta estrategia. Bueno, ok, aquí lo tenemos, y suponiendo que también quiero agregar, esto justamente es el valor que les decía que, o sea, o por qué les recomendaba que utilizáramos esta búsqueda estratégica, esta búsqueda estructurada inicialmente, porque bueno, aquí podemos ya utilizar algunos filtros que desde el principio nos van a eliminar pues mucho ruido, ¿no? Ya lo vimos acá con los campos y ahora lo vamos a ver con las fechas. Igual y yo le quiero decir que bueno, yo quiero saber desde el 2015 a la fecha cuáles han sido estos documentos relacionados con estos dos, ¿no? O con blockchain o con ciberseguridad. Y si quiero irme así como una búsqueda más específica, le puedo decir, bueno, quiero saber, aquí en la jurisdicción es los países en donde se han presentado esas solicitudes. Entonces yo le puedo decir, a ver, quiero saber en Estados Unidos, ¿no? O sea, quiero saber tecnologías o patentes que se han presentado que utilicen o que incorporen la palabra blockchain o la palabra ciberseguridad, que se hayan publicado desde 2015 a la fecha, o sea, aquí ya no le estoy poniendo qué año, y que se hayan presentado en Estados Unidos. Lo mismo vamos viendo también en México. Bueno, vamos quitando ahorita la jurisdicción porque les quiero mostrar otra funcionalidad. Ya en los resultados, suponiendo que yo nada más quiero buscar esto, blockchain o ciberseguridad, y lo quiero buscar de 2015 a la fecha. Entonces le voy a dar en buscar. Esa es mi estrategia de búsqueda, ¿no? Eso se alineó con mi área de interés. Aquí en este caso, ok, es que utilicé el guión bajo y aquí no lo podemos utilizar. Ok, aquí le voy a poner la fecha, como les decía, 2015. Voy a hacer la búsqueda. Ok, no me volvió a salir, vamos viendo por qué. Entonces el término no está correcto. Vamos buscando blockchain, porque creo que ciberseguridad ahí no estoy seguro si va junto o va separado. Pero bueno, vamos buscando blockchain y lo voy a buscar en 2015. De 2015 a la fecha, ya para no meterle ahí otro término. A ver, déjenme refrescar, porque creo que es eso. La fecha actual. ¿Será? A ver.
vamos quitando la fecha. Se me hace raro, pero vamos quitando la fecha. Ah, ¿saben qué? Sí, ya. Es que sí, lo vamos a tener que buscar de esta forma, ¿no? Vamos a tener que buscar de enero, por ejemplo, de enero, 1 de enero de 2015 a la fecha. Entonces, vamos viendo a ver si es así. Creo que sí tiene que reconocer el formato cierto. Sí, porque me va a arrojar esta fecha. Vamos viendo a ver si no es otra cosa. Sí, miren, era eso. Ok, entonces sí, seleccionarlo del propio calendario, ¿no? Que les da por allá. Entonces, miren, aquí ya tengo la estrategia de búsqueda, tengo la fecha desde la cual quise hacer la búsqueda, que es 2015, y como vemos, ya nos había arrojado un número de documentos, un número de resultados muy similar. Quiere decir que el desarrollo de esta tecnología es muy reciente. No sé si recuerdan que la primera búsqueda, así la más sencilla que hicimos, arrojaba también arriba de 55,000 documentos, no recuerdo si 57. Entonces, gran parte de los documentos, las solicitudes de patentes se han presentado después de 2015 o a partir de 2015, digamos. Entonces, aquí ya tengo yo estos resultados, ¿no? Utilicé un filtro muy sencillo, o sea, uno de los filtros básicos, que eso es lo que nos va a permitir la búsqueda estructurada, porque lo vamos a tener ahí en esa lista. Pero también, y ya me quiero ir un poco más rápido para ver si tenemos el ejemplo, si podemos trabajar en algunos ejemplos, ¿no? Del lado izquierdo vamos a tener, si hay alguna duda me avisan, ¿eh? Del lado izquierdo vamos a tener también otra alternativa para hacer este tipo de filtrados, ¿no? Suponiendo que yo ya no quiero utilizar este filtrado, me va a arrojar todos los documentos. Ah, miren, de hecho nada más son como, ¿qué? Como 18 documentos más o 28. Entonces, aquí ya tengo, del lado izquierdo, como pueden ver, tengo los distintos filtros, ¿no? Aquí mismo puedo utilizar el filtro por fecha, dependiendo de si la fecha de publicación, la fecha en la que se presenta, en la que se otorga la patente pues sí, en la que se otorgan las patentes de los resultados que estamos obteniendo, lo podemos hacer aquí. En caso de que queramos filtrar de una vez aquí y decir, yo nada más quiero ver las de Estados Unidos, las de China y quiero buscar si hay de México. Ah, miren, si hay de México. Entonces quiero ver de esos 3 países porque mi análisis se enfoca en esos países. Ok, entonces le voy a dar aquí en refinar. Y si se fijan ya acá en los resultados, ya son menos, siguen siendo muchos, pero ya son menos y me va a arrojar el filtro que estoy utilizando, ¿no? Estados Unidos, China y México. Ok, entonces si yo digo, ¿sabes qué? No, pues quiero reducir esos resultados de la fecha de presentación y vamos buscando nuevamente, vamos diciéndole ahora que es de 2019. A ver qué tanto bajan. Del 1 de enero de 2019 y le doy refinar. Y si se fijan acá, ya me agrego el filtro y ya no me bajó mucho. O sea, quiere decir que sí es un desarrollo, y lo sabemos, ¿no? Un desarrollo muy reciente, pero bueno, aquí puedo ir agregando los filtros que yo necesito o que considere convenientes, ¿no? Suponiendo también que quisiera ver, en caso de que me interesara alguna empresa o el estatus legal, ¿no? Si yo quiero saber cuáles son todas aquellas patentes que están activas o que están en trámite, pending, que de todas maneras me van a salir muchos, pero bueno, le puedo poner ahí refinar, etcétera, ¿no? Aquí no me quiero meter en todos los filtros, pero bueno, aquí pueden ver que van a identificar pues distintas alternativas para ir limitando sus resultados. Suponiendo que a lo mejor para filtrarlo lo más que se pueda, voy a quitar a China y a Estados Unidos para dejar solamente las de México. Entonces, si decimos, bueno, las solicitudes de patente que se han presentado relacionadas con blockchain desde enero de 2019 a la fecha en México, que están pendientes, o sea, en trámite, o vamos quitándole este estatus. Así lo dejamos y bueno, van a ser las mismas, ok. Entonces, las solicitudes de patente blockchain de 2019 a la fecha en México son 7. Entonces ya decimos, bueno, de los 55,000 documentos que nos arrojó inicialmente, pues los filtros que utilizamos sí nos sirvieron demasiado, ¿no? Porque ya nada más tenemos que revisar 7 documentos. Entonces, es importante también saber eso, ¿no? El poder, como les decía, saber qué criterios vamos a utilizar para nuestra búsqueda, porque eso nos va a servir o nos va a dar la pauta para saber qué tantos resultados vamos a tener que analizar. Quiero regresar aquí a los resultados sin ningún tipo de filtro. Aquí nada más le van a dar ahí, van a ir eliminando los filtros y ya ven que les arroja los resultados originales. Ya nada más vamos revisando aquí las distintas opciones que tienen para el análisis de estos documentos. Digamos que ustedes al estar registrados pueden guardar sus estrategias de búsqueda, suponiendo que mi estrategia haya quedado así
muy compleja, ¿no? O que ustedes estén trabajando en criterios y en palabras clave que les haya tomado mucho tiempo y que digan, no, pues ya por el día de hoy ya me cansé, ya no quiero seguir analizando, pero dicen, bueno, quiero revisar o quiero guardar todo este trabajo que ya hice en cuanto a la estrategia, ¿no? Todos estos filtros y las palabras, etcétera, que utilicé, bueno, pueden darle aquí en salvar búsqueda, le pueden poner en guardar y le pueden poner el título que ustedes quieran, blockchain, y los van a guardar, ¿no? Aquí incluso pueden seleccionar esta opción, no sé si se alcance a leer, pero esta opción que les dice que les van a estar llegando alertas a su correo cuando alguna nueva solicitud de patente con ese criterio de búsqueda, que cumpla con ese criterio de búsqueda, se publique. Entonces, eso va a ser muy bueno porque ustedes no tienen que ingresar todos los días a estar revisando qué hay de nuevo, porque van a tener ya, a partir de que definen esa estrategia de búsqueda y de que la guardan, ustedes van a tener la oportunidad de que les llegue constantemente pues esa actualización de, mira, tenemos el registro de tales nuevas solicitudes de patente que fueron publicadas relacionadas con tu búsqueda. Entonces ya nada más se centrarán en revisar esos nuevos documentos para ver qué tan relevantes son para lo que ustedes estén analizando. Entonces también aquí pueden seleccionar, dependiendo de si quieren que esa estrategia de búsqueda pues sea privada o que alguien más pueda acceder a ella. Esa es la ventaja también de Lens, ¿no? Que si guardamos estrategias y los resultados de búsqueda, alguien más puede acceder a los mismos resultados si es que pues cumple con esos criterios, ¿no? Si llega a ese nivel de análisis que llegamos nosotros, ¿no? Como para facilitar también un poco la tarea en caso de que ustedes estén haciendo una búsqueda también y bueno, identifique o si se identifique que ya alguien más hizo una búsqueda similar, les puede arrojar, decirles, mira, acá está tal o cual pues conjunto de resultados que se relacionan a lo mejor con eso que estás buscando. Entonces eso también reduce pues el trabajo. Pueden guardar los resultados, seleccionarlos todos, ya sea por hoja o por todos los resultados, y pueden guardarlos como en una colección. Básicamente la diferencia entre la colección y salvar la estrategia de búsqueda es que en la colección van a tener, digamos que, un apartado, una carpeta, un portafolio en donde van a tener todos sus documentos. Entonces ustedes van a acceder, ahorita les voy a decir cómo, van a acceder a su cuenta y van a decir, bueno, pues voy a revisar, me quedé en el documento 10, voy a revisar los otros 10, yo ya los tengo en mi carpeta que le titulé blockchain. Entonces, aquí en este caso ustedes ya van a tener acceso a esa opción, ¿no? Decir, bueno, ya terminé con el análisis de esta carpeta, la elimino, lo que sea, pero lo van a poder guardar, digamos, físicamente o almacenar en un espacio en su cuenta para poder acceder a esos documentos que ustedes seleccionen, nada más a esos. Aquí no se les va a actualizar, con esta primera opción no se les va a actualizar los resultados, solamente los documentos que ustedes seleccionen y ya. Existe para esta opción que tenemos de la cuenta premium, digamos, existe la opción de que nosotros sí seleccionemos esto, ¿no? Donde dice, pues, colección dinámica. Básicamente aquí nosotros le podemos poner o sea, si seleccionamos esta opción que viene acá, que es Make Dynamic Collection, aquí se les va a estar actualizando esos documentos, o sea, es esa colección de acuerdo con los criterios que ustedes hayan definido para la búsqueda. O sea, este también es, pues, una ventaja importante, ¿no? Suponiendo que ustedes ya hicieron el análisis de todos los documentos que encontraron, seleccionaron los más relevantes y los guardaron en una colección, y están seleccionando como una colección dinámica para que todo lo nuevo se guarde ahora en esa carpeta, y ustedes van a decir, bueno, yo ya revisé todos estos que ya había seleccionado, voy a revisar nada más los nuevos para ver qué tan relevantes son para lo que estoy buscando, y si no son relevantes los elimino de la carpeta. Entonces, esta funcionalidad no está disponible para la opción gratuita, digamos, ¿no? Pero para nosotros sí está disponible, entonces también es muy importante que puedan hacer uso de esa modalidad en particular. Finalmente, otra forma de hacer el análisis es pues, que ustedes quisieran a lo mejor exportar los documentos en alguna tabla, pues sí, en Excel, para poder hacer el análisis. Igual aquí pueden seleccionar qué tantos apartados o campos quieren que aparezcan en esa tabla, dependiendo de si lo quieren muy completo o no tan completo. Lo que sí es que va a estar limitado. Aquí tenemos un límite de hasta 50,000. Entonces, por ejemplo, yo aquí nada más descargué 1000. Y como pueden ver, a ver, déjenme, apago nuevamente la cámara, creo que puedo tener acá problemas con el audio.
entonces no sé si se alcanza a ver esta pantalla, donde viene la base de datos. Sí. Ok. Ok, entonces les digo, aquí yo no quité ningún apartado, ¿no? Entonces, como ven, me salen mucha información. Entonces, aquí en este caso, pues, desde el principio ustedes pueden decir, no, pues yo nada más quiero que me salga el número de solicitud, el título, el resumen, y el titular a lo mejor, y los inventores, 5. Y ya decimos, bueno, de todas estas que tenemos puesta acá, que son más de 28, a reducirla a 5 apartados o 5 columnas, pues ya es muchísimo, o sea, le vamos a quitar mucha información, mucho ruido. Entonces, esa es la tercera modalidad que tendríamos para, les decía, para descargar ahora y hacer un análisis, pues a lo mejor más, un poquito más rudimentario tal vez, manualmente, a lo mejor que ustedes quieren hacer el análisis bueno, existen softwares que permiten hacer el análisis como de redes y que para eso se toman pues los resúmenes, ¿no?, de estas publicaciones, y bueno, tal vez ese tipo de análisis lo van a poder hacer aquí. Entonces aquí lo pueden hacer, ¿no? A través de la opción de exportar. También pueden compartir el enlace tanto de la colección como de su búsqueda. Aquí en este caso nada más le van a dar compartir y pueden guardar el enlace, y ya con eso yo puedo, con eso yo podría nada más poner el enlace acá y automáticamente me va a dar los mismos resultados, la misma estrategia y los mismos resultados. En caso de que, por ejemplo, sea un grupo de trabajo, decir, mira, yo ya llegué a estos resultados, ahí te va la estrategia de búsqueda, ahí te van los resultados con solamente el enlace, y ya la otra persona va a poder acceder pues justamente al análisis o a los resultados que ustedes ya llegaron, ¿no? Entonces eso también es muy valioso para, como les decía, para el trabajo en equipo. Ahora me quiero ir ya muy brevemente, bueno, faltan dos puntos importantes, pero por un lado aquí a la izquierda vamos a ver debajo donde vienen los filtros, vamos a ver un apartado que dice Work Area. Entonces aquí en este apartado vamos a ver que aquí se van a guardar las estrategias de búsqueda que yo haya pues seleccionado como guardar, y le voy a ingresar y me va a arrojar todos los resultados, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, 3 y voy a ingresar y me va a dar esos resultados, les digo, sin tener que volver a manualmente ingresar cada uno de ellos. Voy a ver también acá, en este caso no aplica, pero puedo ver también el historial de mis búsquedas en un determinado día, las colecciones, como les decía, toda esta carpeta con los resultados. Aquí yo ya tengo un ejemplo. Entonces yo aquí ya tengo la colección, y si entro, como pueden ver aquí me va a arrojar los resultados. Y si se fijan aquí dice colección dinámica, ¿no? Que es básicamente eso que les digo, que se va a estar actualizando constantemente, ¿no? Y que es uno de las ventajas que tenemos con este convenio de colaboración. Entonces, aquí está la colección. Como les digo, pueden cambiar ahí algunos datos. Aquí les dice administrar, pueden cambiar datos, etcétera, ¿no? Aquí, pues, incluso, pues, pueden obviamente guardar su foto también. Y como les decía, si en algún momento, yo aquí lo tengo limitado, pero si ustedes lo dejan público, en algún momento alguien más puede llegar a esos resultados y decir, ah, ok, el doctor fulanito llegó a estos resultados, o sea, como poder atribuir la autoría de decir, bueno, mira, tal persona llevó a cabo tal análisis, le llevó mucho tiempo, y también eso da valor, ¿no? El poder, pues, decir, mira, yo estoy participando en tal campo técnico, tal campo del conocimiento, y también estoy contribuyendo a que alguien más pueda acceder a lo que yo estoy buscando para lo que sea, ¿no? En algún momento de 2020, a mediados de 2020, Lens lanzó varias colecciones relacionadas con temas de la pandemia, ¿no? Particularmente de las vacunas para COVID, no para COVID-19, pero como todo el desarrollo tecnológico derivado de COVID, bueno, fue muy valioso contar con esa colección, porque quien sea, o sea, tanto, digamos, empresas farmacéuticas, instituciones públicas, privadas que estaban dedicadas a la investigación, pues podían acceder a esa colección, y generó un impacto, pues, digamos, importante, porque evitaba horas de trabajo, ¿no? Decir, ah, bueno, yo quiero, pues, buscar desde cero todas estas tecnologías, que pues sí lleva algo de tiempo, pues ya, pues simplemente Lens, pues ayudó a que no tuvieran que, pues, invertir todo ese tiempo, ¿no? Entonces les digo, esto también agrega mucho valor y cumple con uno de los objetivos de la herramienta, ¿no? Que es básicamente lograr que ese conocimiento se difumine, pues sí, que sea, o sea, que se comparta con la sociedad, para que se generen nuevos desarrollos tecnológicos en beneficio, o que se genere ese bienestar social.
Entonces les decía, acá tenemos las colecciones y tenemos otro apartado aquí que se llama dashboards. Ahorita lo vamos a revisar. Básicamente es como una colección, pero enfocada al análisis de las gráficas. Ahorita vamos a ver las gráficas. Pero, digamos, es importante a lo mejor identificar eso, ¿no? Nada más que una colección es muy similar al dashboard, nada más que los dashboards están enfocados a gráficas y las colecciones enfocados a una lista de patentes. Entonces, vamos acá. A ver. Acá están mis resultados. Ya les adelantaba también al principio que aquí del lado derecho nos arroja como unas gráficas preliminares del análisis de todos estos 50 y tantos documentos, 50 y tantos mil documentos. Pero, bueno, aquí tenemos, si se fijan en este apartado, tenemos la opción de ver los resultados como una lista o como una tabla, que también eso puede ayudar. También pueden pues seleccionar los apartados que quieran que aparezca en la tabla. Tal vez les ayuda un poco les digo, a hacer más limpio la forma en la que se muestran los resultados. Entonces, acá del lado derecho al final vemos que dice análisis y precisamente este es uno de los apartados más importantes de esta herramienta y ya les había adelantado en la presentación que no muchas, de hecho muy pocas herramientas públicas, gratuitas, como en el caso de Lens, muy pocas permiten este tipo de análisis, o sea, los análisis gráficos de la información, de los resultados, de los documentos, no nada más, en este caso, no nada más de patentes, como vimos también para el análisis de publicaciones científicas también se permite este tipo de interpretación o de mostrar los resultados gráficamente, y justamente eso nos va a permitir, pues lo que les decía también al principio, ¿no? Todos estos tipos de análisis, los análisis de vigilancia tecnológica, de inteligencia competitiva, de prospectiva tecnológica, eso lo vamos a poder observar a lo mejor más claramente con estas gráficas. Reitero, con este convenio, con esta modalidad a la que podemos acceder nosotros, tenemos la opción de editar las gráficas, lo cual no tenemos con la opción gratuita. Entonces aquí vamos a poder editar, por ejemplo, a lo mejor en diseño y en contenido de la información, cuánta información se despliega, que eso pues digo, agrega mucho valor, ¿no? Personalizar esas gráficas dependiendo de nuestro interés, pues sí va a ser importante. Aquí, por ejemplo, vemos la distribución de los documentos que identificamos de acuerdo al tipo de documento, ¿no? Vemos, bueno, solicitudes, patentes otorgadas, solicitudes en trámite, etcétera, y aquí vemos también la actividad dependiendo del tipo de documento. Vemos las solicitudes en azul, vemos las que fueron publicadas, que siempre son mayores las publicadas que las otorgadas, y después vemos las que fueron otorgadas, ¿no? Que es el número más bajo bueno, la duración del trámite de patentes es muy amplio, entonces por eso el número de otorgadas siempre es más bajo. O sea, no van a la misma velocidad. Y vamos a ver otro tipo de gráficas. Por acá vemos, por ejemplo, cuáles son los titulares, los principales titulares. Bueno, aquí vemos que Alibaba es una empresa pues, que tiene un número importante de tecnologías o que es titular de un número importante de estas tecnologías. Vemos acá abajo también lo que les decía de los códigos. Estos son los códigos que les decía que nos facilitan la búsqueda y la clasificación de la información o de los documentos de patente. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Aquí nos dice, ¿no? Esta es toda la clasificación ya desarrollada, de este código en particular. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, dice chaining, ejemplo, hash, chain or certificate chain. O sea, ya existe un código particular para estas tecnologías, aunque se combinan con otros códigos, pero particularmente vemos que el H04L2209, ese es el código que aplica a estas búsquedas, ¿no? Es como el más importante en esta estrategia de búsqueda, como vemos acá, pues con más de 21.800 documentos. Entonces eso pues, nos da un poco más de información de que, bueno, este es el código que tal vez podríamos incorporar en nuestra estrategia de búsqueda acá arriba para eliminar ese ruido que les decía a ustedes al principio. Acá vemos también la distribución en los países. Si seleccionamos alguno de ellos, vemos cuántas solicitudes tiene, que eso les digo, eso nos puede ayudar como para decir de manera más rápida, bueno, esta tecnología tiene un impacto, una importancia más alta en un desarrollo
relacionado con este campo tiene un impacto más amplio en Estados Unidos, porque ahí pues hay un número importante de tecnologías o de solicitudes presentadas. Esto significa que tal vez económicamente es más atractivo el mercado ahí, que tal vez existe un mayor potencial para que alguien pueda invertir en el desarrollo de esta tecnología o tener alguna oportunidad para pues, llevar a cabo algún tipo de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a poder ver otra información que también les va a servir mucho, por ejemplo, los investigadores, en caso de que ustedes digan, miren, bueno, aquí veo que este señor Wright Frey, Steven, tiene más de 487, o mejor dicho, más de 400 documentos relacionados con este campo, entonces, pues me interesa contactarlo para saber si se genera algún tipo de colaboración en el desarrollo de alguna tecnología o en algún artículo, alguna investigación, etcétera, ¿no? Entonces aquí también esto lo van a poder identificar con estas gráficas. Y bueno, aquí ya también vemos algunos otros datos relevantes. Como les decía, bueno, aquí vienen de las patentes que se han citado. En este caso también pueden guardar, ya les había comentado, en lugar de colección, dashboards, está enfocado en lugar de lista de patentes, está enfocado a las gráficas y aquí le vamos a dar podemos guardar en acá, Save Dashboard. Le van a poner ustedes el nombre que quieran y le van a dar guardar y ya les va a aparecer acá, ¿no? En la lista de dashboard. En caso de que ustedes hayan modificado, por ejemplo, personalizado sus gráficas, que hayan dicho, bueno, yo quiero que esta gráfica se aparezca y esta otra no, bueno, ustedes lo van a poder personalizar y guardarlo para que ya su análisis ya esté completo, ¿no? Incluso pueden descargar esas gráficas y decir, yo las integro en mi reporte, las integro en mi publicación, incluso este análisis también les puede servir para, por ejemplo, yo he visto varios artículos relacionados con cuál es el campo o el estado de la técnica de tal tecnología o de tal campo del conocimiento. Bueno, esto les va a permitir también hacer ese tipo de publicaciones científicas, ¿no? Poder reforzar el análisis con estas gráficas. Entonces pueden guardar, como les decía, las gráficas que ustedes personalicen. Incluso si a ustedes no les gustan estas gráficas, lo que pueden hacer es quitarlas todas de inicio. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, adelante. Ok, es que como que acá se fue la luz, por eso, pero creo que no se fue el internet. Ok, entonces les decía, pueden eliminar todas esas gráficas ahí donde decía Clear All y ustedes ir definiendo las gráficas como ustedes consideren, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo me quiero ir al tipo de patente y bueno, ya, mejor dicho, a información de patente y aquí les va a arrojar los tipos de gráficos que ustedes pueden seleccionar, pueden utilizar y lo van a poder personalizar, ¿no? Entonces también eso es relevante, les digo, porque ustedes van a imprimir, no va a ser una gráfica nada más prediseñada, ¿no? Ustedes van a poder decidir qué información se va a visualizar y eso, les reitero, no se puede hacer con la versión gratuita. Entonces ese es otro de los beneficios que tenemos con este convenio. Entonces, a grandes rasgos, estas son las principales características, funcionalidades de la herramienta. No sé bueno, creo que sería muy conveniente si ustedes tienen algún campo técnico, alguna tecnología, investigación, que les gustaría que pudiéramos hacer ahorita en estos últimos 20 minutos alguna búsqueda rápida para, pues a lo mejor para poderles de manera ya más práctica mostrar pues el uso de la herramienta. O si tienen alguna duda a lo mejor previa a todo lo que hemos revisado, pues sí parece que es mucho y puede ser mucho, pero como ven, yo les recomendaría que lo que va a facilitar familiarizarnos con la herramienta, pues va a ser utilizarla, ¿no? Desde las búsquedas más sencillas y poco a poco vamos explorando hasta llegar al punto en el cual ustedes ya pueden hacer unas búsquedas un poco más complejas, ¿no? Creo que sí, la práctica y el uso de la herramienta es lo que va a ayudar mucho a llegar a lo mejor a ese nivel de especificidad en una búsqueda y sobre todo también considerar que pues, se contemplan más adelante seguir con estas actividades de familiarización con la herramienta y a lo mejor ya especializarnos en, por ejemplo, en cómo realizar una búsqueda de patentes como más completa, más profunda, etcétera, ¿no? Pero ahorita sí son pues generalidades. Entonces, la pregunta la reitero. No sé si tengan alguna duda de alguno de los apartados, funcionalidades que hemos revisado, o si no, pasar a que ustedes a lo mejor nos digan cuáles serían
pues a lo mejor un área de interés, una palabra clave o serie de palabras clave que quisieran explorar ahorita, que lo pudiéramos hacer en conjunto. Aprovechen a César ahorita. Bueno, César, podríamos probar con un proceso de desalinización. ok. Voy a buscar el traductor porque les digo que yo sí me cercioro, con esto me cercioro que no me esté equivocando con las palabras. A ver, desalinización. Ajá. Ok. Ajá. Es una así. ¿Algún interés en particular o Sí. solamente como...? Sí, Ajá. pasiva. Pasiv, Sí. pasiv. Ajá, and passive, and passive. Ajá, Okay. ok. Ok, entonces como les decía, aquí vamos a utilizar el título Abstract y Claims en los dos, y como queremos que las dos palabras aparezcan juntas, ¿no? En cada uno de los documentos. Ok. Entonces vamos a utilizar y vamos a hacer esa búsqueda. A ver, me dice que no, a ver, vamos viendo. A ver, vamos viendo si hay otros términos, ¿no? Yo también digo, aquí pasándoles tips, me gusta hacer la búsqueda así en Google, nada más para saber si estoy utilizando verdaderamente las palabras que se utilizan, pero, mira, es que va con doble S. Sí, ¿Así? ajá, sí, ajá. Ok, a ver, déjame acá, lo edito. No confundir. Ok, vamos a ver. Salieron 110 documentos. Water Source and Desalination System, Iron Gas Desalination. También aquí, digo, qué bueno que hicimos esta búsqueda. Hay que considerar que aquí les está resaltando, por ejemplo, las palabras que nosotros estamos buscando, ¿no? No siempre van a ver todas las palabras en el resumen. Como nosotros estamos buscando, o sea, no van a verlas, perdón, en el título o en el resumen que viene acá abajo. Por ejemplo, aquí nada más me está resaltando en otro color desalinización, ¿no? Esto no quiere decir que solamente está buscando desalinización, sino que está resaltando las palabras que nosotros seleccionamos en los apartados que nosotros le dijimos. Título, resumen y reivindicaciones. Entonces, por ejemplo, mira, aquí sí aparece passive. Entonces, aquí pareciera los primeros documentos que no aparece la palabra passive, ¿no? Pero si entramos y revisamos las reivindicaciones, estoy seguro que ahí va a aparecer. Por eso nos está arrojando estos resultados, porque estamos diciendo que queremos que los resultados nos muestren ambos términos. Entonces, por ejemplo, acá ya aparece en el resumen. Vamos viendo con la otra. Sí, o sea, de entrada les diría eso, no hay que esperar que las palabras vayan a estar aquí tal cual en el título o en el resumen, ¿no? Hay que revisar el documento, hay que revisar las reivindicaciones y lo más probable, o sea, casi seguro es que ahí debe de aparecer, porque si no, no saldría como resultado acá, ¿no? Entonces, eso sería la primera, como una recomendación adicional, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos podemos ir al análisis, podemos guardar la estrategia, podemos, no sé, todo lo que ya vimos, ¿no? Pero nos podemos ir al análisis y tal vez, miren, acá vamos generando vamos viendo las jurisdicciones, ¿no? Vamos viendo en el mapa cuáles son los países más importantes en donde se han presentado estas solicitudes y vamos viendo que, pues, sí, Estados Unidos dice que hay 48 de los 110 documentos, hay 48 presentados ahí. En China 24, que casi les digo a reserva de algunas tecnologías en donde no, pero pues siempre van a salir, o casi siempre van a salir estos países con un mayor número de documentos, ¿no? Porque son los que más invierten, tanto del sector público como privado. Entonces casi siempre van a salir ahí con un número importante. Por ejemplo, acá también aparece Brasil, ¿no? ¿Cuál otro? No, sí, Brasil. En este caso, miren, aquí aparece la opción, como ven, dice Brasil, jurisdicción Brasil, y luego dice jurisdicción WO, diagonal W, bueno, WIPO. Básicamente son
son solicitudes que se presentan a través de un mecanismo que se llama PST, sí, que es un tratado que permite que a través de una sola presentación podamos después presentar hasta, creo que son, no recuerdo exactamente cuál es el número, pero más de 120 y tantos países, más de 110 países, una cosa así, no recuerdo el número exacto, pero con solo una solicitud, o sea, que podamos presentar en varios países. Entonces, en este caso, se presentó esa solicitud y por eso vemos que en algunos dice 21, ¿no? Porque derivó, por ejemplo, acá en Libia, ¿qué es? No sé qué es Libia. No sé, Angola, por ejemplo, acá vemos Perú, o sea, como que utilizaron ese mismo mecanismo para proteger en varios países, que eso también demuestra que existe un interés marcado en esa tecnología, ¿no? Porque por algo están protegiendo en más de un país. Entonces, digo, por ahí hay información que podría ser relevante. Podemos acá también agregar, a ver, vamos viendo. Podemos hacer un análisis por institución. Estos están acá. Entonces también podemos ver aquí, vamos viendo cuál sería la más, pues esta. Entonces aquí ya nos está diciendo también, si se fijan, acá aparece la lista de todas las instituciones que han invertido de alguna forma, que son titulares de las tecnologías, y vemos que pues tampoco es como que tengan un catálogo así muy amplio, digo, también tiene que ver con los resultados, pero pues sí vemos cuáles son las instituciones, tanto públicas o privadas, que tienen un mayor número de patentes relacionadas con este campo técnico, ¿no? Con esta tecnología en particular que estamos buscando. Vamos agregando acá otra. Sí, vemos acá por inventor, ¿no? Aquí también vemos, como ya les mostraba previamente, cuáles son los inventores que tienen un número pues más elevado de tecnologías, y les digo, eso puede ser pues también muy relevante para temas de investigación o temas de desarrollo tecnológico, ¿no? Generar algún tipo de colaboración, alguna estancia incluso que pudiera pues impulsarse para generar a lo mejor esta colaboración con esos investigadores, esos inventores, pues también agrega valor el saber eso, ¿no? Saber quiénes pues son los que han tenido un mayor desarrollo en ese sentido. ¿Qué otra cosa? Aquí podemos ver también el estatus legal. Vamos viendo. Aquí dice, ¿no? De todos los documentos, los que están en trámite son 43, perdón, los que están vigentes, o sea, que ya fueron otorgados y que están, a ver, déjenme ver cuál es. Sí, aquí dice, los vigentes y que fueron otorgados, pues son 39, que son 43, el 39%. Acá vemos los que ya no están vigentes, que serían 8, 22. Los que están inactivos, que pues también están abandonados, son 9. Y tenemos 36 que están vigentes. Entonces aquí vemos que pues la mayoría o casi, no, un poco menos de la mayoría, pues sí son 39. Bueno, sí, o sea que hay casi un tercio, un poco más de un tercio que están otorgadas, pero otras que están en trámite, ¿no? Y si sumamos estas dos, tanto las otorgadas como en trámite, pues podemos observar que la mayoría están vigentes y pudieran representar un obstáculo para nosotros en caso de que quisiéramos proteger alguna tecnología perteneciente a este campo técnico, o bien que quisiéramos utilizar conocimiento generado ya o que exista en el estado de la técnica, ¿no? En estos documentos publicados, pues tendríamos ese impedimento, ¿no? Que no lo podríamos utilizar a lo mejor libremente para comercializar alguna tecnología con ese conocimiento, porque estaríamos infringiendo algún derecho de propiedad intelectual y nos meteríamos pues algún problema legal con los titulares, ¿no? Entonces eso también es relevante, ¿no? Saber justamente eso, porque una de las estrategias también, creo que sí, no sé si la comenté, pero una de las estrategias es pues centrarnos a lo mejor en el análisis de los documentos que ya no están vigentes, ¿no? Porque justamente esos documentos o que ya cumplieron con su proceso, con su periodo de protección, o que fueron abandonados en el camino, pues eso nos podría servir para poder saber qué conocimientos sí podemos utilizar sin ningún problema, ¿no? Porque ya pues nadie tiene un derecho sobre ese conocimiento y no vamos a infringir ninguna patente. Entonces, este tipo de análisis también nos va a permitir pues llegar a esa información.
Como ven, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que revisemos algo más? Digo, ya quedan menos de 10 minutos para la sesión, pero si quieren podemos revisar alguna otra área de interés o alguna duda particular. Yo quisiera agradecer, César, que la disposición que tienes primero para explicar el fundamento del manejo de la plataforma, porque esto da pauta para que en la investigación, pues el profesorado vaya pensando en un análisis detallado, sobre todo cuando quiere proponer hacer una propuesta de investigación para obtener recursos financieros, visualizar desde ahí la posibilidad de generar un recurso de protección patente y visualizar en todo el sentido que corresponda la posibilidad de obtenerla. O sea, que a lo largo del proyecto, si recibe financiamiento, pues vaya preparando los recursos de protección de su patente y vayamos visualizando estas dos posibilidades. Por un lado, la productividad y por el otro lado, también la generación de una patente o modelo de utilidad. Creo que has sido muy explícito con la información y pues yo me tengo que retirar. Me disculpo si hubiera alguna pregunta, pues ya los dejaría aquí contigo. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctora. No, adelante, no hay problema. Muchas gracias por el apoyo y sí, el objetivo es continuar, ¿no?, con estos ejercicios. Sí, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Igualmente, hasta luego. No. No sé si los demás tengan alguna otra duda. ¿Qué les pareció la herramienta? Realmente les digo, les recomiendo que entren, que se registren y que la utilicen. O sea, realmente sí va a agregar mucho valor a su actividad. César, yo tengo una duda con el tema de las patentes. Creo que la plataforma es muy intuitiva, entonces esa parte me gusta a mí mucho para el análisis de información. Pero con el tema de las patentes sí carezco de experiencia, por eso tengo esta duda. Nosotros damos seguimiento a todos los productos que salen a través de la colaboración internacional de nuestros profesores, ya sea con una institución o varias. Entonces, en relación a eso viene mi pregunta. ¿Una patente puede ser legalizada, tengo entendido, o presentada por más de un autor? O sea, puede haber 2, 3, 4 autores que presenten esta patente y que de alguna forma se haga vigente. Sí, de hecho no hay límite de las personas que intervienen en el desarrollo. Pues al final, pues en una tecnología o pues, sí, un determinado desarrollo tecnológico pueden participar pues grupos o una sola persona o pueden participar grupos muy extensos, ¿no? En ese caso no hay problema. Yo aquí a lo mejor lo que podría destacar es, pues a tu respuesta sí es posible, grupos X número de inventores, ¿no? Así sean 100 inventores, o sea, si participaron, pues ahora sí que se pueden obtener ese reconocimiento como inventores en caso de que se otorgue una patente. Ahí a lo mejor en estos temas de colaboración, pues sí es importante tener en cuenta qué otras instituciones participan, ¿no? Porque en este caso tendríamos que diferenciar dos tipos de participación, ¿no? Los inventores, que son quienes generan la tecnología, que participan en su desarrollo, y por otro lado, quienes financian o para quién están desarrollando esa tecnología los inventores. Hablando de instituciones, puede ser que, por ejemplo, la propia universidad, cualquier centro de investigación, si hay algún, en este caso, ¿no?, para no brincar al otro tema, en este caso, quienes desarrollan la tecnología se les reconoce como inventores, que son estas personas físicas, los investigadores, y las instituciones que financian esos, o que les pagan su sueldo o que financian los proyectos para el desarrollo de esa tecnología, se les conoce como titulares, ¿no?, que son quienes van a poder explotar económicamente y utilizar los derechos de esa patente, ¿no? Los inventores no van a perder ese reconocimiento hasta cierto punto moral y también económico, porque pues tienen que participar en esos beneficios, pero sí diferenciar, ¿no? O sea, en el caso de que haya más de una institución, pues hay que ver ese tema de la titularidad, ¿no? Si hay alguna colaboración, pues a lo mejor esa titularidad se va a compartir, suponiendo, ¿no?, entre la Universidad de Colima con la Universidad de California. Entonces, los investigadores van a ser los inventores y estas dos universidades los titulares. Muchas gracias.
Sí, no, no por nada. No sé si hay alguna otra duda. Pues César, yo había tenido acceso a esta plataforma cuando tuvimos la charla aquí virtual en Ciencias Marinas. Y bueno, la que me compartieron era la de invitado y sí, no se parece a esta, está muy completa. Yo creo que vamos a practicarla. Ahorita me perdí un poquito, pero ya me di cuenta que te metes a la parte de la pestaña de análisis y ahí ves los gráficos y todo. Es cosa de ponerme un ratito ahí, rato estarles llamando a ustedes a que nos echen la mano. Sí. Sí. Digo, en ese momento todavía no se generaba este convenio, ¿eh? Por eso no creas, doctor, que no te lo pasamos nomás por no querer pasártela, ¿eh? Pero sí, todavía no se generaba este convenio, pero te digo, sí, la verdad es que tú te vas a dar cuenta que ya habías utilizado la versión anterior, o sea, la versión libre, gratuita, ¿no? Te vas a dar cuenta que sí tiene muchas funcionalidades que la verdad es que no le piden nada de estas herramientas de paga, ¿no? Entonces, sí es importante que exista a lo mejor pues esa familiarización con la tecnología, con la herramienta y que la incorporen a sus actividades, yo creo que sí les va a servir mucho. Y claro que si hay alguna duda o algo, pues nosotros ahí adelante, ¿no? Para que nos contacten, a lo mejor ahí ya les podamos dar algún seguimiento ya más individual, ¿no? Para ayudarles tanto a que lleguen a los resultados que ustedes quieren en cuanto a la búsqueda, así como también pues para poder resolver alguna duda del uso de la herramienta. Gracias. ¿Va? Ok. Muy bien, pues ya casi son las 6. Pues si quieren, si no hay alguna otra pregunta, podemos ya cerrar la sesión y ya pues para respetar también su tiempo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. Bien, muy bien. No, pues muchas gracias nuevamente por asistir y les digo, vamos a continuar con estas actividades. Ahorita fue mucha información, yo lo sé, y fue, pues sí va a ser necesario tocar temas ya más específicos, ¿no? Hacer búsquedas más prácticas, pero yo creo que más adelante, conforme vayamos organizando pues más eventos de este tipo, vamos a lograr que ustedes también pues se sientan a lo mejor, que lleguen a familiarizarse, se sientan seguros y que confíen en este tipo de análisis, ¿no? De estas herramientas, pero yo creo que en el año vamos a continuar con estos ejercicios, ¿no? Pues bien, pues muchas gracias. Y recordar que, bueno, el próximo jueves estaríamos en el mismo horario en la tercera sesión del taller, ¿no? Bueno, ya se retiró la doctora, pero bueno, haremos llegar también a ella la invitación para hacer extensiva tanto a académicos como investigadores. Y recuerden, pueden entrar a ideas.ucol.mx/lens y ahí poder registrarse también. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos, buenas tardes. Muy amables, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.